Entró al tribunal como quien carga el mundo sobre los hombros, callado, con la mirada firme y el sombrero gastado entre las manos. Nadie le dio importancia. Algunos rieron, otros susurraron. Después de todo, ¿qué podría saber un viejo campesino? ¿Sobre leyes? Pero lo que nadie imaginaba es que ese hombre sencillo estaba a punto de dejar sin palabras hasta al juez, con palabras que no salieron de los libros, sino del alma, con pruebas escritas en la piel, en la tierra y en la memoria. Y cuando habló, nadie se atrevió a interrumpirlo, porque en ese instante, la justicia escuchó la voz de la verdad. El silencio en la sala de audiencias solo fue interrumpido por el chirrido de las puertas al abrirse. Entró un hombre de pasos firmes, ropa gastada y el sombrero de paja en sus manos callosas. Sus zapatos de cuero estaban limpios, pero viejos, y la camisa azul clara ya no escondía el paso del tiempo. Se detuvo frente al banquillo de los acusados y miró a su alrededor. Había miradas de burla, susurros maliciosos y cierto desprecio en el aire. Era como si su presencia incomodara, simplemente por parecer fuera de lugar. El juez levantó la vista de los papeles con una expresión de aburrimiento. Se llamaba Dr. Vinicius Araña, un hombre conocido tanto por su vanidad como por su impaciencia con los casos que consideraba demasiado pequeños para su tiempo. Ajustó sus gafas de montura delgada, se recargó en el respaldo de la silla y observó al hombre frente a él como esperando un error. ¿Nombre completo?, preguntó con frialdad. Sebastião Leal dos Santos, su señoría, respondió el hombre con voz serena y un marcado acento del campo. El juez arqueó una ceja y esbozó una sonrisa irónica. ¿Está usted consciente de que se le acusa de posesión indebida de tierras públicas? ¿Y que su oponente está representado por uno de los despachos de abogados más poderosos del Estado? Sebastião lo miró directamente. Sus ojos no titubeaban. Sí, señor. Y también sé que no hice nada malo. Se escuchó un murmullo en la sala. Algunos presentes rieron por lo bajo. El abogado del empresario, un joven de traje impecable, se giró hacia su colega y comentó en voz alta, lo suficiente para ser oído. Esto va a ser rápido. Mi abogado tiene... El juez entonces se acomodó en la silla, como quien se prepara para un espectáculo. ¿Y quién lo va a representar, señor Sebastião? Yo mismo, su señoría. Las risas ahora fueron abiertas. El juez, fingiendo contener la risa, golpeó suavemente la mesa con su pluma. ¿Se va a representar usted solo? ¿Está seguro? Este es un proceso complejo. Involucra registros de propiedad, legislación agraria, peritaje cartográfico. Estoy seguro, sí, señor. La ley no lo prohíbe, y yo conozco bien las tierras que me quieren quitar. Y también leí todo lo que pude sobre este caso. Cada línea. El juez negó con la cabeza, visiblemente aburrido. Está bien, que así sea. Pero está usted advertido. No prometo tener paciencia para escuchar tonterías legales de un aficionado. Sebastião no respondió. Solo miró al juez. Por un momento, como diciéndole sin palabras que no había venido a perder el tiempo. Se sentó en el banco, enderezó la espalda, sacó del bolsillo una libreta y una pluma azul. Todo muy sencillo, pero todo en orden. La audiencia comenzó. El abogado de la parte acusadora fue el primero en hablar. Usó términos técnicos, citó leyes, presentó un mapa reciente donde la finca de Sebastião aparecía dentro de un supuesto terreno público. Hablaba con elocuencia, con ese tono de quien ya se siente ganador. El juez lo escuchaba con atención, tomando notas y asintiendo con la cabeza. Cuando el abogado terminó, se volvió hacia Sebastião con una sonrisa burlona. Y, ahora, señor Leal, tiene la palabra. Veamos qué tiene que decir. Sebastião se levantó despacio. Miró al juez a los ojos, luego recorrió la sala con la mirada, como quien quiere ser escuchado. Abrió con cuidado su libreta, pasó algunas páginas y carraspeó. Su señoría, con todo respeto, quiero empezar diciendo que, antes de ser acusado, soy mexicano. Y como cualquier mexicano, tengo derecho a defender mi honor
y el pedazo de tierra donde nací y donde enterré a mi mujer». Las palabras, simples y directas, silenciaron momentáneamente la sala. El juez fingió indiferencia, pero una leve contracción en su mandíbula reveló su incomodidad. Sebastián continuó: «Sé que no tengo un traje caro ni diplomas en la pared, pero lo que tengo aquí», señaló el pecho, «es verdad. Y lo que traje aquí», levantó la libreta, «son pruebas. Solo pido que la justicia escuche, no al hombre, sino a los hechos». Y en ese instante, aunque algunos quisieran reír por dentro, todos en la sala sintieron: ese juicio no sería como los demás. Cuando el juicio fue interrumpido para el receso del mediodía, muchos salieron del tribunal comentando en voz baja sobre ese campesino que había sorprendido incluso a los más escépticos. Pero pocos sabían realmente quién era Sebastián Leal dos Santos. Nacido en el árido interior de Goiás, fue criado entre cercas de alambre de púas, leche ordeñada antes del amanecer y cuentos contados a la luz de un farol. De niño, perdió a su madre en un parto complicado. Su padre, un hombre duro y silencioso, lo crió solo, enseñándole más con el ejemplo que con palabras. La hacienda donde vivía, llamada Santa Aurora, era modesta, pero cargaba generaciones de sudor y lucha. No tenía lujos, pero sí historia en cada palmo de tierra. Cuando Sebastián era joven, pensó en vender todo y probar suerte en la ciudad. Pero renunció después de que su hermano mayor, Elías, falleciera en un accidente de auto en Goiânia. Elías era el orgullo de la familia, el único que había estudiado derecho. Su cuarto permaneció intacto por años, hasta que Sebastián tuvo el valor de abrir la vieja estantería y enfrentar los libros cubiertos de polvo. Fue ahí, en esa silla de madera con el respaldo torcido, donde comenzó a entender lo que era la justicia. Con una linterna atada a la cabeza y las manos aún calientes del trabajo en el campo, leía el Código Civil como quien descifra un mapa del tesoro. Aprendía poco a poco, subrayando, copiando fragmentos, tratando de entender los términos difíciles. Leía en voz alta, muchas veces para las vacas en el corral. Y cuando se equivocaba, volvía a empezar, como quien sabe que la perseverancia es la única herencia que le queda. Sebastián nunca quiso ser abogado. Solo quería entender cómo los hombres de traje lograban robarle tierras a la gente sencilla, con un sello y una firma. Desde que el terrateniente Osvaldo Correia empezó a cercar terrenos colindantes a su hacienda, se mantuvo alerta. Y cuando recibió la notificación judicial, respiró hondo y se dijo a sí mismo: «Ahora me toca in nomicientus mi». A sus 68 años, Sebastián no tenía hijos. Su matrimonio con María Nazaré duró 40 años y solo fue interrumpido por la enfermedad. Ella se fue en silencio, una tarde fría, sosteniéndole la mano y pidiéndole que nunca permitiera que les quitaran lo que era suyo. Desde entonces, la hacienda se volvió un santuario y cada árbol, cada gallinero, cada tramo de cerca llevaba la memoria de ella. El día que llegó la citación judicial fue también el día que él prometió no permitir que el alma de su esposa fuera humillada por un juez con traje o por un abogado engreído. Pasó noches sin dormir. Separó todos los documentos antiguos, las cartas de donación de su abuelo, los mapas dibujados a mano, recibos de compra de insumos e incluso fotos antiguas donde aparecía arando la tierra que ahora decían que no, era suya. Algunos vecinos se burlaron. Decían que haría el ridículo. Otros le aconsejaron rendirse, que vendiera, que aceptara el trato y viviera tranquilo. Pero Sebastián nunca fue de aceptar injusticias en silencio. Prefería perder con dignidad que ganar con mentiras. Y aunque era analfabeto digital, aprendió a usar su viejo celular para ver videos de audiencias. Escuchaba los discursos de abogados, anotaba palabras que no entendía y pedía ayuda en la escuelita rural de la comunidad para que se las explicaran. Uno de los maestros, impresionado por su dedicación, empezó a prestarle libros y recomendarle materiales. «Usted debió ser juez», le dijo un día el joven, admirado.
Pero Sebastián solo sonrió, apenado, y respondió: «Fui campesino. Ahora solo soy un terco con una razón para pelear». Y fue con esa sencillez que cruzó las puertas del tribunal aquel día, sin saco, sin medallas, sin pompa, pero con algo que pocos allí tenían: la verdad en el corazón, el amor por la tierra y el coraje de quien no le debe nada a nadie. Mientras el juez tomaba su café en la sala reservada y el abogado del empresario hacía bromas por teléfono con algún colega, Sebastián estaba sentado en una banca de madera, solo, el sombrero sobre las piernas, los ojos perdidos en el vacío. Pero por dentro lo sabía. Sabía que, por más poderoso que fuera su oponente, había algo que jamás podría tener: el peso de la verdad y el amor por esa tierra que muchos despreciaban solo por no conocerla. El regreso a la sala de audiencias fue más frío que la mañana de escarcha en que Sebastián enterró a su esposa. Había un ambiente distinto en el aire, como si el lugar estuviera contaminado por esa arrogancia que solo tienen quienes jamás han sembrado una semilla. El juez volvió con el rostro más endurecido, como si la firmeza de Sebastián antes del receso hubiera herido su ego. El abogado de Osvaldo, en cambio, sonreía con aún más confianza. Para él, ese juicio ya estaba ganado antes de empezar. Solo le faltaba dar el espectáculo final. Reanudamos la audiencia del expediente número 1458, referente a la supuesta ocupación irregular de la hacienda Santa Aurora, dijo el juez, con la mirada ya cargada de impaciencia. El abogado se levantó, abrió una carpeta de cuero negro y comenzó a mostrar documentos con teatralidad. Exhibió escrituras recientes, mapas georreferenciados, imágenes satelitales. Repetía términos técnicos como quien busca impresionar, no informar. Era como si quisiera confundir a todos con palabras elegantes para que nadie notara las grietas escondidas bajo el brillo de la tinta fresca. Su señoría, está más que claro que mi cliente adquirió el terreno de manera legítima, según los registros actualizados del Registro Civil de São Miguel das Pedras. El acusado, el señor Sebastián, está ocupando de forma irregular una parte significativa de dicha propiedad. Una ocupación que, de no ser por su astucia campesina, ya habría sido desalojada hace años. La palabra astucia dolió como hierro al rojo vivo. La audiencia guardó silencio. El juez no mostró reacción. Era como si presenciara una obra cuyo final ya conocía. Sebastián no se levantó de inmediato. Respiró hondo. Cerró los ojos un instante. Recordó la voz de María diciéndole: «No bajes la cabeza, mi amor. Quien tiene la razón camina erguido». Y entonces, con una calma que contrastaba con la furia que le ardía por dentro, se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala. «¿Puedo responder, su señoría?» «Tiene la palabra, señor Leal», respondió el juez, con un desprecio casi palpable. Sebastián colocó sobre el escritorio una carpeta amarilla, sencilla, atada con un cordón. La abrió con cuidado y sacó papeles envejecidos, marcados por dedos callosos y años de resistencia. Esta es la escritura de 1971, registrada en el Registro Civil de Santo Antônio do Buriti, anterior a la creación del registro de São Miguel das Pedras, mencionado por el abogado. Esta tierra ya me pertenecía antes incluso de que existiera ese municipio. Le entregó el documento al actuario. El juez fingió no impresionarse, pero sus ojos no ocultaron la ligera sorpresa. El abogado se acomodó inquieto en su silla. Aquí también están los recibos de compra de insumos, facturas a mi nombre, informes de Emater y un peritaje técnico, de topografía realizado hace 10 años, donde se marcan exactamente los límites de mi propiedad. Hizo una pausa. Luego levantó un sobre con sellos antiguos. Y aquí, cartas de mi esposa a mi hermano Elías, contando el nacimiento de cada becerro, la cosecha del maíz, el día que logramos comprar la segunda ordeñadora. Cada carta menciona el nombre de la hacienda, los mojones de tierra, las colindancias con el arroyo del Jacaré. El juez carraspeó, incómodo. Los documentos sentimentales no tienen valor jurídico, señor Sebastián, pero tienen valor humano, su señoría. Y a veces,
Cuando la ley se pierde, es el valor humano el que guía lo que es justo. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia más poderosa que la del propio juez. Algunos se removieron en los asientos. Una señora, en el fondo de la sala, se secó una lágrima en silencio. No era solo una defensa, era un clamor, una denuncia contra el abandono institucional frente al poder de quienes pueden comprarlo todo, menos la verdad. El abogado del empresario intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano, pidiendo silencio. Por primera vez, algo en la mirada de Vinicius Araña parecía menos segura. Tal vez era el miedo de estar frente a un error que no podría esconder por mucho tiempo. Tal vez era el comienzo del fin de una farsa cuidadosamente construida. Sebastián seguía de pie, pero no era solo su cuerpo el que sostenía su postura. Había ahí una fuerza invisible, ancestral, hecha de barro, sudor y promesas antiguas. Cuando el juez le autorizó continuar, no regresó de inmediato a los papeles. Levantó la mirada y encaró al tribunal como quien tiene algo más profundo que decir, no a los hombres de la ley, sino a la conciencia colectiva que tantas veces guarda silencio ante el abuso. Yo no vine aquí a pedir favores, ni a pelear por orgullo. Vine porque la tierra donde vivo tiene historia, tiene raíz, y hay gente que quiere arrancarla como si fuera hierba mala. La sala se mantuvo en silencio. No era un silencio cualquiera, era el de quienes escuchaban. Por primera vez, lo que nunca se había dicho en voz alta. Entonces Sebastián caminó lentamente hasta su maleta. Sacó de ahí una caja de madera oscurecida por el tiempo. La colocó sobre la mesa. La abrió con cuidado y reveló decenas de pequeños cuadernos de tapa azul, todos escritos a mano. El juez frunció el ceño. El abogado de Osvaldo se removió, visiblemente impaciente. «Son los diarios de campo de mi esposa, María Nazaré», dijo con la voz entrecortada. Ella anotaba todo. Cuándo llovía, cuándo sembraba, cuándo perdíamos una vaca por un rayo. Hay cosas aquí que ni yo recordaba, pero todo lo que vivimos está registrado. Tomó uno de los cuadernos, lo hojeó hasta una página y leyó en voz alta, con calma. 3 de julio de 1998. Sebastián cavó una zanja nueva cerca del palo de Minomesim, Pau Ferro, que marca el límite con el terreno del señor José. Dijo que ese era el límite de Santa Aurora desde la época de su padre. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. El Pau Ferro todavía está ahí. Quien quiera ir a verlo, que lo vea. Nadie siembra memoria, su señoría. Ella nace, ella crece, y ella permanece. El juez mantenía el gesto duro, pero su semblante ya no ocultaba la incomodidad. El abogado intentó reír, pero nadie lo acompañó. ¿Quiere que este tribunal tome como prueba un árbol?, ironizó el abogado, intentando parecer superior. No es un árbol, es un testigo vivo, mucho más honesto que algunos papeles notariados en la oscuridad de la noche. Las palabras resonaron con fuerza. El juez interrumpió. Mantengamos el respeto en esta corte, señor Leal, pues que el respeto sea para todos, su señoría, incluso para los que llevan callos en las manos y la justicia en el corazón. Era imposible fingir que nada pasaba. Sebastián no era un hombre culto, pero era un hombre consciente. Su voz ya no temblaba, era firme. Era la voz de miles de pequeños productores que perdieron sus tierras sin haber pisado un tribunal. Era la voz de la tierra que no se defiende sola, pero grita a través de quienes la conocen con todo el cuerpo. Entonces Sebastián entregó más documentos, informes de Emater, mapas dibujados por él mismo, confrontando los documentos presentados por el empresario. En cada uno señalaba pequeñas fallas, incoherencias en las fechas e incluso registros duplicados. Nada espectacular, pero todo verdadero. Un manojo de pruebas humildes que, unidas, formaban una muralla contra la mentira. ¿Está usted sugiriendo que hubo fraude en el registro de propiedad del señor Osvaldo?, preguntó el juez, ahora con más tensión en la voz. Yo no estoy sugiriendo nada. Estoy mostrando. Quien quiera ver, que vea.
Pero yo no me voy a ir de aquí con la cabeza baja para complacer a gente que nunca se ha ensuciado las uñas con tierra. La periodista que observaba desde el fondo de la sala no le quitaba los ojos de encima. Su celular grababa cada palabra, cada gesto. Había demasiada verdad en ese hombre como para ignorarla. Y lo más curioso era que él no intentaba convencer, solo mostrar. No suplicaba justicia como quien espera un milagro, sino como quien exige lo obvio, ser tratado con dignidad. En ese momento, el juez revisó los papeles con más atención. Las risas se habían apagado. El aire era más denso. Los ojos que antes se burlaban, ahora miraban con cierto respeto. Porque ahí, frente a todos, Sebastián Leal dejaba de ser solo un acusado. Se convertía en aquello que muchos evitaban ver. La prueba viva de que el saber no vive solo en los libros, sino también en el corazón de quien jamás ha dejado de luchar. En la mañana del segundo día de audiencia, Sebastián llegó más temprano que todos. Se sentó en la banca de madera afuera del tribunal, como quien no tiene prisa, pero tampoco miedo. El cielo estaba nublado y el viento traía el olor a tierra mojada. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, como si se preparara para otra cosecha. No de maíz, sino de justicia. Adentro, el ambiente ya no era el mismo. El juez hablaba menos. El abogado de Osvaldo, que antes se mostraba altanero, ahora caminaba de un lado a otro con el rostro tenso. Algo había cambiado, y todo comenzó a concretarse cuando Sebastián pidió la palabra para presentar un último conjunto de documentos. Su señoría. Traje una copia de un informe de la Secretaría de Patrimonio de la Unión. Hice la solicitud por carta registrada hace 3 meses, y esta semana llegó la respuesta. En él se indica que el terreno que intentan quitarme nunca ha sido, ni es, propiedad de la Unión. Nunca hubo proceso de expropiación. Jamás fue destinado a ninguna reserva. Entregó el sobre sellado, con timbres oficiales y una firma legible. El juez leyó el documento en silencio. El abogado del empresario se levantó, de golpe pidiendo verlo. «¡Esto puede ser falso!», gritó nervioso. «Puede, pero no lo es. El original está en el registro, y el protocolo de la solicitud fue hecho con acuse de recibo. Aquí está». Sebastián extendió la hoja verde con el código de rastreo y el sello del correo. Fue un golpe certero, silencioso, pero devastador. El juez guardó silencio por largos segundos. Luego se dirigió al abogado del demandante. «Doctor Cayo, la defensa presenta una contradicción grave. ¿Desea manifestarse?». Cayo carraspeó. Miró a su cliente, Osvaldo, que ya empezaba a sudar en las sienes. Revisó los papeles, pero no encontró una respuesta convincente. «Su señoría, aunque el terreno no sea de la Unión, existen irregularidades. Hay superposición de registros. Superposición que no existiría si no fuera por un fraude en el mapa georreferenciado», interrumpió Sebastián antes de que lo callaran. «Ese mapa fue alterado digitalmente. Lo comparé con el original del INCRA. Las coordenadas fueron desplazadas 300 metros hacia el este. Esto», señaló, «no es un error, es un crimen». La sala quedó en shock. Incluso el juez tardó unos segundos en reaccionar. Por primera vez, la seguridad de Osvaldo se desmoronaba visiblemente. Comenzó a susurrarle algo al abogado, nervioso. Intentaba disimular, pero era evidente que el suelo empezaba a ceder bajo sus pies. «Está usted haciendo una acusación grave, señor Sebastián», dijo el juez con voz más firme. «Estoy presentando los hechos. Nada más. Usted es quien juzga, pero si quiere oír a alguien más, puedo llamar al técnico que me ayudó a identificar el error. Está aquí afuera. Vino por su cuenta». Se indignó al ver su nombre usado en un documento manipulado. El juez se mostró sorprendido. Ordenó una pausa y pidió que trajeran al técnico. El hombre entró minutos después, vestido con jeans y camisa polo, sosteniendo una carpeta. Se presentó con tranquilidad y confirmó. Su nombre había sido usado sin autorización en un informe adulterado. Trajo la versión original, registrada semanas antes, que demostraba la falsificación.
A partir de ese momento, el rumbo de la audiencia cambió. La sala, antes llena de desdén, ahora escuchaba a Sebastián con respeto reverente. El juez comenzó a tomar notas con más seriedad y los murmullos se transformaron en suspiros de asombro. Una narrativa construida con arrogancia y la certeza de la impunidad comenzaba a derrumbarse ante un hombre sencillo, pero armado con verdad y dignidad. Su señoría, ese hombre intentó quitarme no solo la tierra, sino la memoria de mi familia. Intentó borrar la vida de quienes ya no están, pero la tierra no es solo cerca, es alma, y el alma de uno no se compra, dijo Sebastián conteniendo las lágrimas. En la última fila, la periodista, que hasta entonces solo observaba, se puso de pie lentamente. Envió los videos que había grabado al editor del periódico. Sabía que estaba presenciando algo más grande que una simple audiencia. Era el retrato de un país donde, de vez en cuando, el pobre levanta la cabeza, y el poderoso, por fin, guarda silencio. La sala estaba en absoluto silencio. No era un silencio vacío, sino cargado. Un silencio denso, que decía más que 1000 palabras. El juez Vinicius Araña observaba los documentos con los labios apretados. Sus ojos pasaban de una hoja a otra, como si buscara un error, una grieta, cualquier detalle que pudiera derrumbar el castillo de pruebas que Sebastián había construido con sus propias manos. Pero no había error. Lo que había era la verdad, desnuda, dolorosa, incontestable. El perito, aún de pie, mantenía una postura firme. Confirmó delante de todos que jamás firmó el informe presentado por la parte acusadora, que las coordenadas habían sido alteradas, que aquello era, como mínimo, un acto de mala fe. «Su señoría», dijo el abogado Cayo, ahora con la voz temblorosa, «tal vez haya algún malentendido. Podemos solicitar un nuevo peritaje, con el tiempo adecuado para un nuevo análisis». «Usted tuvo tiempo suficiente para presentar documentos íntegros», interrumpió el juez, esta vez con un tono más sobrio. «Pero trajo una prueba adulterada, una prueba que, de no ser por este señor», señaló a Sebastián, «habría sido aceptada por este tribunal como verdad». Cayo bajó la mirada. Osvaldo, el empresario, ya no ocultaba el desespero. Se pasaba la mano por el cabello, murmuraba, miraba hacia la puerta como si quisiera huir. Ya no quedaban argumentos, ya no había mentira suficiente. Fue entonces cuando el juez hizo algo inesperado. Se quitó los lentes, los colocó sobre la mesa y se recostó en la silla. Respiró hondo. Sus ojos, antes duros, ahora eran distintos, más apagados, más cansados. «Señor Sebastián», dijo, con voz más baja, «cuando usted entró en esta sala, confieso que dudé de su capacidad para defenderse. Dudé de su conocimiento, de su lucidez, tal vez incluso de su dignidad». Hizo una pausa. Toda la sala contenía la respiración. «Pero, a lo largo de estos días, usted ha demostrado una claridad, un valor y una firmeza que nos obligan a repensar quién entiende realmente la justicia. Lo que usted presentó aquí no fue solo una defensa, fue una lección». Sebastián permaneció en silencio, no por orgullo, sino por respeto. Miraba al juez a los ojos, no con superioridad, sino con una dignidad intacta. Este tribunal no puede y no va a cerrar los ojos ante la gravedad de lo sucedido. Hay indicios claros de intento de fraude documental, de manipulación de registros y de mala conducta procesal. El juez miró a Osvaldo. «Se abrirá una investigación de inmediato». Osvaldo intentó protestar, pero la voz no le salió. Estaba pálido. El juez continuó. «En cuanto al proceso que nos ocupa, declaro suspendida la solicitud de restitución de posesión. El señor Sebastián continuará como legítimo propietario de la Hacienda Santa Aurora. Este tribunal reconoce su posesión y su integridad». Un murmullo de alivio recorrió la sala, pero el juez aún no había terminado. «Y por último, permítame decirle, señor Leal, hoy usted me hizo recordar por qué vestí esta toga. ¿Por qué elegí el derecho? Porque en el fondo, la justicia no se hace solo de artículos y párrafos. La justicia se hace de verdad. Y usted trajo la verdad a esta sala.
Fue la primera vez en toda la audiencia que Sebastián bajó la mirada, llevó la mano al pecho, apretó su vieja libreta y respiró profundo. Por un instante, vio la imagen de María, sonriendo con su delantal floreado en la terraza de la hacienda. El juez golpeó el mazo, dando por concluida la sesión. El sonido retumbó como un final, pero también como un comienzo. La periodista, ahora con lágrimas en los ojos, apagó la cámara. Sabía que ese material no era solo un reportaje. Era un grito, un testimonio, un símbolo de resistencia. Sebastián caminó hacia la puerta con pasos lentos, pero firmes. Al pasar junto al juez, sus miradas se cruzaron una vez más. No había soberbia ni rencor, solo respeto. De un hombre que aprendió a escuchar y de otro que jamás dejó de creer. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse. Y por primera vez en muchos años, Sebastián sintió que ya no cargaba peso en los hombros. Solo gratitud. El camino de regreso a casa fue silencioso. No porque faltaran palabras, sino porque el momento pedía silencio. Dentro del autobús, Sebastián se sentó junto a la ventana, el sombrero en el regazo, la libreta firmemente entre los dedos. El sol de la tarde atravesaba el vidrio, dibujando sombras delicadas en su rostro marcado por el tiempo. Afuera, la ciudad parecía correr con prisa, ajena a lo que acababa de suceder en ese tribunal. Allí no solo ganó un caso, ganó el derecho a ser escuchado, a ser visto, a demostrar que la verdad no depende de la apariencia, ni del título, ni del apellido. La justicia que él buscaba no era solo suya, era de todos aquellos que alguna vez fueron silenciados por el peso del poder y la indiferencia. Cuando llegó a la hacienda Santa Aurora, ya casi era de noche. Los perros corrieron a su encuentro, moviendo la cola, ladrando como si presintieran que algo había cambiado. Sebastián los acarició con ternura. Se detuvo frente al portón y miró al cielo. La primera estrella brillaba solitaria en la inmensidad, azul oscura. Sonrió, discretamente. «Cumplí, Nazaré», susurró. «Nadie va a tocar lo que es nuestro». En el porche, la mecedora lo esperaba. Se sentó, dejando que su cuerpo cansado descansara con lentitud. La brisa pasaba suave, trayendo el aroma del monte, el mismo que lo acunó en su infancia. Miró a su alrededor. El árbol de pau ferro seguía allí, firme, resguardando el límite del terreno como un viejo amigo fiel. El corral, el gallinero, el pozo, todo seguía en su lugar. Todo tenía sentido. En los días siguientes, la noticia se esparció. El video grabado por la periodista se volvió viral en las redes sociales. Los titulares decían: «Campesino sin abogado da cátedra. De justicia y desenmascara fraude en audiencia histórica». Llegaron solicitudes de entrevistas, invitaciones a conferencias, homenajes. Pero Sebastián rechazaba con delicadeza. «Solo hice lo que debía hacer. Lo demás es ruido». Pero un día aceptó una invitación especial. Fue a una escuela pública, en la zona rural vecina, donde los niños se sentaron en el suelo para escucharlo. Habló poco, pero lo suficiente. Nunca dejen que alguien les diga que valen menos por vivir lejos, por usar sandalias o por hablar distinto. El saber está dentro de cada uno. Y la justicia empieza cuando uno aprende a no quedarse callado. Una de las maestras lloró. Otra le tomó la mano, agradecida. Y así, sin buscarlo, Sebastián Leal dos Santos se volvió símbolo. No de héroe, sino de algo más grande, de esperanza, de raíz, de coraje en tiempos donde pocos se atreven a ser justos. En la lápida de María, que él visitaba cada tarde, añadió una frase con letras pequeñas: «La verdad venció». Y allí, entre árboles antiguos, caminos de tierra batida y el aroma cálido del café recién hecho, Sebastián siguió su vida como siempre, cuidando a los animales, regando las plantas, alimentando al mundo con lo que daba la tierra
y su corazón también. Porque, al final, no se trataba solo de ganar un juicio. Se trataba de mostrar que hasta el hombre más sencillo puede alzar la voz y hacer historia. En ese tribunal no se defendió solo un terreno. Se defendió el honor de toda una vida. Sebastián Leal, con los pies firmes sobre la tierra y el corazón anclado en la verdad, demostró que la justicia no se mide por la apariencia ni por el estatus, sino por el valor. Entró solo, sin que creyeran en él, y salió llevando el respeto de todos, incluso del hombre que antes se burló de su sencillez. No pidió aplausos, no buscó gloria, solo quería el derecho de seguir en el lugar donde construyó su historia, donde amó, lloró y sembró memorias. Y lo consiguió, no con gritos, sino con pruebas, no con odio, sino con dignidad. Hoy, su historia recorre el mundo como un poderoso recordatorio. Nunca subestimes la fuerza de quien ama lo que tiene. Nunca dudes de la inteligencia de quien aprendió de la vida. Y, sobre todo, nunca ignores el silencio de un hombre justo. Porque cuando habla, hasta la justicia baja la cabeza. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos reales, fuertes y humanos, como el de Sebastián. Historias que merecen ser recordadas. Historias que inspiran. Te esperamos por aquí.